Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo. Seguimos aquí en Equinótico desde la Sala Borau de la Cineteca, aquí en el Matadero de Madrid, para acercaros todo lo que dé de sí pues, ECAM Forum. Ya lo sabéis, pero es el evento que organiza la ECAM para fomentar el diálogo industrial y permitir que cineastas, productores, agencias de ventas internacionales pues, le vayan dando un poco de forma a ese cine del futuro entre los proyectos elegidos. Hoy vamos a hablar de coproducción internacional y para ello me acompañan tres voces importantísimas, tanto en el panorama español como en el internacional, para hablar de eso, de cómo se trabaja con distintos mercados, cómo se trabaja con distintas producciones, cómo se trabaja con distintos digamos, hábitats, sistemas de operación en todo el mundo. Vamos a empezar con las presentaciones. Andrea Queralt, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por acogernos. Miguel Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Ariana Dot, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. Bueno, no lo he dicho, pero 404 Productions, Jaibo Films y la Store Media, aquí representadas en el ECAM Forum. Lo primero, y creo que lo más obvio, se me ocurre preguntaros, es ¿qué hacéis aquí? Eso es un poco lo que vamos a tratar en estas mesas redondas, en estos encuentros. Entonces, no sé, Andrea, si querías empezar tú, ¿a qué vienes tú a una cita como ECAM Forum? Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo porque, bueno, desde que nació el año pasado ECAM Forum, donde ya tuve la suerte de asistir, pues sentí que había una energía pues de empezar un proyecto nuevo que me apetece mucho acompañar y también pues contribuir de alguna manera a esa nueva dirección, ¿no? de posibilidades a nivel de coproducción, a nivel de encuentros. Pues vengo para apoyar, vengo también para buscar proyectos. Para mí los mercados no solo son lugares para encontrar proyectos, sino también, sobre todo, para encontrar a gente con quien te sientes a gusto y con quien te apetezca trabajar, porque es igual de importante hacer un casting de proyectos como de personas, de profesionales con los que puedes sentir alquimias interesantes. Entonces, si eso se puede dar en un espacio pues de alguna manera tan cozy como es Matadero y Madrid, pues es estupendo, la verdad. Me lo llevo a Miguel con la palabra alquimias. Me ha gustado mucho las sinergias, las vibras. ¿Para qué te sirve a ti un sitio como ECAM Forum? Pues bueno, o sea, primero venimos con un proyecto en Last Push, entonces esa ya era una motivación suficiente como para venir, pero nosotros sí que solemos asistir a muchos mercados a oír los pitches, desde cortos, largos, cualquier tipo de autor que nos pueda interesar, y poco a poco le vamos haciendo seguimiento, pero lo más interesante de la ECAM, de este foro en concreto, es todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, tanto la organización como efectivamente las personas con las que te puedes encontrar, que al final vamos a terminar haciendo coproducciones muchos de nosotros, tanto a nivel nacional como internacional. Me quedo contigo antes de pasar a Ariadna, porque has dicho lo de Last Push, que es una de las secciones de las dos que hay aquí, la otra es Films2Com. Claro, hablaremos de Films2Com, que son películas que buscan coproducción internacional, pero quería preguntarte por Last Push, ¿qué exactamente, de qué se trata, para que la gente lo pueda entender? Bueno, pues se hace una proyección de unos 30-40 minutos de cada película que están todavía sin estrenar, ¿vale? Que a lo mejor están buscando distribuidora o agente de ventas o festivales, ¿no? Y la verdad es que la llamada que han hecho y la asistencia, o sea, es espectacular. O sea, aquí están los mejores festivales y los mejores programadores, agentes de todo el mundo. Vamos con Ariadna. Claro, es que la pregunta tiene que ser un poco lo misma. Yo sé que todos venís con objetivos distintos y por eso me interesa esa riqueza, ¿no? ¿A qué vienes a ECAM Forum? Pues mira, yo también es mi segunda edición, también vine el año pasado. A ver, para mí es un tema de un poco lo que decía Andrea, ¿no? O sea, de conocer proyectos y sobre todo conocer gente, porque a veces es como de... la vida de los proyectos y las empresas es muy compleja. A veces pues, hay un tema de que tienes huecos o no, o ese proyecto te encaja de fechas o no, ¿no? Es como pasan muchas cosas, ¿no? Pero al final es un tema de verte con personas más allá de los proyectos y a veces pues en este mercado no, pero en el siguiente que te vas a encontrar pues ya te vuelves a ver y al final pues esto es como las relaciones, o sea, hacer una película son muchos años y
y al final, antes de casarte, tienes que tenerlo bastante claro, ¿no? Y al final, para mí hay una parte de esto, ¿no? Como de reconectar con gente que te vas viendo, sea para este proyecto o sea para otro en el futuro o uno del pasado. Y la otra cosa también es porque para mí lo que tiene ECAM es que hay muchos tipos de cineastas y hay mucha voz novel, que es una cosa que yo he producido mucho y me gusta mucho. Es más difícil porque, claro, es como el proceso de acompañar, pero sí que es verdad que al final es muy interesante poder estar en los pitch, saber... no sé, ver qué le interesa a la gente que está empezando su carrera, que está haciendo sus primeras pelis, incluso toda la sección de cortometrajes, ¿no? Es como, o sea, creo que me ayuda tanto como productora como espectadora, ¿no? Me quedo contigo, Ariadna, porque hay una cosa que los tres habéis puesto en común y es la palabra mercado, que en principio uno no asociaría a un sitio como ECAM Forum porque es un proceso más embrionario, pero es verdad que ya estamos en esos puntos de la industria en los que desde un principio se busca ese valor más industrial de las películas. Claro, y me lo llevo a una reflexión un poco más perimetral, no sé si os parece, hablando, venimos de, es, digamos, la primera cita de relevancia después de Cannes, ¿no? Del Marché du Film y de todo lo que significa. Y muchos me decían que Cannes se ha convertido en un sitio de firmas, en el sentido de que todo lo importante pasa antes, entre Cannes, y en Cannes simplemente se va a firmar. No sé si estás de acuerdo con esto, esa reflexión. Compleja. No sé si se va a firmar, pero es verdad que yo sí he firmado. También es verdad que muchas veces no he firmado, ¿eh? O sea, pero sí que creo que hay algo como de consolidación de momento. También porque al final creo que hay un tema de financiación de las películas que pasan X épocas del año, también hay épocas del año en que hay más rodajes que otras. Y al final también, claro, depende del tipo de proyecto, ir a Cannes a firmar también es una exclusiva de prensa, ¿no? Entonces yo creo que que confluyen muchas cosas en lo que es la primavera. Bueno, pasamos por el Pisuerga, que es Cannes. Andrea, tengo que preguntarte por el momento Sirat. Está en la conversación, lo cual es dificilísimo y además está en las cifras. ¿Cómo estás viviendo esta parte como productora? Pues la verdad es que, que estoy bastante abrumada. Toda la gente, o sea, es un momento muy bonito efectivamente para todo el equipo, incluso para mi familia. Es decir, colectivamente se está viviendo algo realmente muy inesperado porque llevamos muchísimos años, casi 10 años con este proyecto. Obviamente, entre tanto hubo que arde, han pasado muchas cosas, ¿no? Pero claro, yo personalmente llevo como 10 años guardando el secreto de esta película. Y ahora de repente que esté en todas partes, en todas las conversaciones, incluso más allá del ámbito cinéfilo, pues eso, es bastante abrumador, es muy bonito. Y uno nunca fabrica las películas pensando en esa parte final, ¿no? de cómo lo que va a pasar después. Entonces nos empezamos a dar cuenta de eso justo en Cannes, tampoco hace tanto, hace 3 semanas, y todo es muy súbito y muy como... Pues eso, abrumante me parece la palabra. A la vez hace muchísima ilusión pues que proyectos tan arriesgados que nos han costado tanto de levantar y de defender, porque al final, bueno, como productora y como productores los que hemos acompañado a Oliver y a otras películas y la gente con quien trabajo en general, pues hay una verdadera apuesta por el universo autoral y por la radicalidad como una fuerza de las películas. Entonces, que esto sea valorado de manera pues, en la industria, fuera de la industria, a nivel de premios, etcétera, como un gesto que se puede realmente admirar, es lo que más ilusión hace. De no habernos realmente como rendido a lo que pues los mercados, lo que la gente esperaba de Oliver, ¿no? Entonces eso sí que es lo más bonito, creo. Me quedo contigo para preguntarte precisamente por ese fenómeno, digamos, de la coproducción, va bajando un poco la pelota al piso de lo que nos ocupa hoy, y la proyección internacional de los proyectos respecto a los festivales. Normalmente la coproducción internacional había sido una vía, pero últimamente se está convirtiendo en la vía para llegar a festivales internacionales, para que la película tenga, digamos, un calado más allá de las fronteras de un país. ¿Por qué crees que se ha dado esto? ¿Crees que es una cosa de que muchos poquitos suman un muchito o es una cosa de la globalización también de los mercados? Yo siempre digo, incluso
aquí, en espacios, en reuniones que podemos estar teniendo estos días y demás, que cada peli es como una especie de organismo vivo, o sea, algo orgánico que requiere pues unas ciertas personas, unos colaboradores, unos coproductores o no. Entonces, para mí no hay una receta de vas a tener una coproducción con Francia, por ejemplo, ¿no? Esta cosa que creo que es un mito un poco que hemos pasado ya, hemos superado un poco, y vas a llegar a Cannes. Pues no, es que puedes hacer una copro con Francia y no ir a ningún festival. O sea, una coproducción te garantiza, para mí te garantiza que la peli, o sea, el hecho de que haya varios organismos de tutela, vamos a decir, instituciones de países distintos que se hayan puesto de acuerdo para apoyar eso, significa que la peli tiene una cierta apertura internacional, más que si se ha financiado en un solo país donde esta apertura a lo mejor pues no se ha testado a nivel de financiación. O sea, eso para mí es algo como de, bueno, ese guión dialoga con varios países y es capaz de trascender fronteras incluso en lo que es el germen de la película. ¿Eso es algo positivo? Sí. ¿Es algo necesario para estar en todos los festivales? No creo, pero ¿sabes? Yo creo que es más algo del potencial y de lo que necesita cada película, y yo creo que hay películas muy españolas como muy Thai o muy, no sé, mexicanas que pueden realmente pues ser una bomba en festivales también. O sea, creo que cada caso, o sea, tendríamos que hablar en caso por caso, ¿no? Sí. Quería preguntarle ahora a Miguel precisamente sobre esa raza, sobre el carácter de las películas. En Jaibo no le tenéis miedo a las cosas. De hecho, una historia como Saturno, por ejemplo, podía ser algo muy local, muy específico, y sin embargo puede resonar en cualquier parte del mundo. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo es esa conversación con un cineasta, por ejemplo, en un sitio como el Cannes Forum, a la hora de conservar el espíritu de la película? Si hay que sacarla a una coproducción internacional, si hay que venderla en otros mercados. ¿Cómo es esa conversación? A ver, ahí siempre tenemos una lucha interna, ¿no? Porque sí que es cierto que las coproducciones internacionales hacen crecer la película, ¿no? Llegar a más público y probablemente te facilitan un poquito el acceso a festivales, siempre y cuando los coproductores sean coproductores estratégicos, ¿no? O sea, también están los coproductores financieros, ¿no? Entonces es cuestión de financiación pura y dura, que te da lo mismo un país que otro. Pero nosotros cuando buscamos una coproducción internacional buscamos un coproductor estratégico que realmente aporte valor a la película, no solo financiación. Entonces, hay proyectos que si los mueves demasiado o integras demasiados países, al final se desvirtúan, ¿vale? Porque tienes que hacer casi un Tetris, ¿no? O es un Frankenstein de financiación, tienes que meter que si casting o equipo técnico forzado, cuando de forma natural, a lo mejor haciéndolo simplemente en España, el proyecto puede ser más auténtico. Entonces tienes que buscar el equilibrio entre lo que decía Andrea, ¿no? O sea, que la participación de la coproducción sea orgánica, o sea, realmente surja de forma natural. Y luego que los coproductores que elijas estén alineados con tu visión también de la película, ¿vale? Porque hay veces que buscas taquilla o hacer números o ir a Cannes, ¿no? Dices, aquí el objetivo es ir a Cannes. Y otras veces estás buscando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer una película sencilla, no irte al efectismo, y tienes que encontrar coproductores que piensen igual que tú. Entonces, al final, cada película es como un niño y hay que tratarlo de forma individual y no existe la receta mágica. Claro, me quedo contigo para preguntarte, sé que es complicado, pero ¿se puede ser impermeable a las tendencias? Es decir, cuando, por ejemplo, buscas que esta película esté en X festival o buscas que esta película, por ejemplo, llegue a X país porque en ese nos podría tener la coproducción. ¿Se puede ser impermeable eso digamos, a conceder a lo que está ahora de moda, a lo que ahora es más fácil? ¿Se puede o realmente hay que también tener mano izquierda y ceder un poquito a veces? O sea, me imagino que se puede ser impermeable, pero vamos, yo creo que en nuestro caso no lo somos porque al final te nutres de lo que estás viendo. También es cierto que cuando tienes una idea, un proyecto, es como las embarazadas que solo ven embarazadas o cuando te quieres comprar un piso que solo ves ofertas de pisos, ¿no? Entonces, tienes una temática, una película sobre algo y parece que todo el mundo está haciendo la misma película o planteando el mismo proyecto que estás haciendo tú, ¿no? Y es porque estás prestando mucha atención a eso. Entonces, de forma directa o indirecta, creo que al final nos permeabiliza y sí que nos dejamos llevar, pero, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos la suerte de poder elegir los proyectos que queremos hacer y hacer lo que nos gusta, ¿sabes? No nos dejamos llevar por las tendencias de mercado.
Y pensamos que al final, si una película es buena, la propia película habla por sí misma y va a llegar hasta donde pueda llegar. Nosotros lo único que tenemos que poner es el vehículo para que llegue lo más lejos posible. Pero si la película es buena, va a llegar. Y si la película es mala, te la vas a comer. Quería ir con Ariadna ahora y preguntarle por su experiencia en foros internacionales, porque claro, yo quiero saber, y me gustaría también que la audiencia pueda saber, cómo se hace. Es decir, vale, tú tienes un proyecto aquí que dices, tiene este potencial de coproducción, ¿cómo tocas una puerta en, no sé, Perú, Chile, Estonia? Pues mira, como todo, lo complicado es empezar, yo pienso. O sea, la primera puerta es la más complicada de abrir. Entonces, porque la persona que te tiene que recibir no sabe quién eres. Si tú ya tienes un track record y has hecho algunas películas, han funcionado más o menos, es verdad que las puertas se te abren más fácil y que esto es como, no sé, un poco como la vida. O sea, si es como esta cosa de, bueno, supongo que empiezas tu carrera siendo escogido y en un momento empiezas tú a escoger. Y yo creo que este es el punto, ¿no? En plan, llega un momento en que eres tú todo el rato en que va a vender proyectos y llega otro momento en tu carrera que ya te vienen los proyectos a ti, ¿no? Es como la gente ya te busca pues, por tu experiencia, por el tipo de peli que has producido, porque les interesa, yo qué sé, pues porque les han hablado de ti, ¿no? Hay como muchas cosas, pero lo complicado es empezar, ¿no? O sea, como tener una película, un proyecto que de alguna forma pues, te abra esta puerta internacional. Yo creo que esta es la clave. Claro, y a la hora de por ejemplo, agendar reuniones aquí, ¿en qué te fijas? ¿Ves el dossier? ¿Por qué os pregunto lo del dossier? Porque muchas veces, yo he hablado con productores, no les vamos a citar para protegerles, pero me dicen, todo el mundo es capaz de hacer un PDF bonito, luego hay que hacer una película. ¿Cómo se hace este primer acercamiento? Pues mira, cuando tú vas a un mercado, a un laboratorio, a buscar proyectos, y lo primero que te mandan es un dossier con todos los proyectos, o incluso cuando te mandan un dossier por mail. Bueno, un poco en relación a lo que te decía antes, ¿quién te lo manda? Vale. Porque al final hay algo como de decir, bueno, este proyecto, ¿qué tiene? ¿Quién lo hace? ¿Qué director está detrás? ¿Qué productora está detrás? ¿Qué soportes financieros tiene? ¿Qué partners tiene? Y luego yo creo que esta es la primera parte, la del brilli. Y luego yo creo que también hay un ejercicio de honestidad y decir, bueno, yo a este proyecto, ¿qué puedo aportarle? O sea, que creo que esta es la segunda parte, ¿no? Porque a veces yo veo proyectos que me pueden parecer muy interesantes, pero siento ya, pues que igual yo entrar aquí es que no, más allá de, yo qué sé, de ser esto, ¿no? Un coproductor financiero, ¿qué les puedo aportar? Que les sume valor, ¿no? En plan, esto es una coproducción orgánica, no lo es, porque al final hay muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, yo creo primero es 1, 2 y el tercer paso es pues, conocer a la gente y ver quiénes son y ver si hay un feeling personal, porque al final es que vas a estar en ese proyecto, si al final decides entrar, muchos años de tu vida, porque al final el director ya está haciendo su siguiente peli, tú aún estás cerrando cosas y te quedan 2 años más. La gente se piensa que estrenamos y ya está. Que va, los problemas vienen después de estrenar. Entonces, es un proyecto, o sea, es un trayecto muy largo y creo que al final tienes que sentir que vas con alguien que te entiendes creativamente y que te entiendes profesionalmente y que compartís una visión del proyecto. Esto es súper importante porque al final a veces también te pasa que entras en un proyecto y sientes que es que no hay un sitio para ti. Yo, por ejemplo, cuando esto me pasa, siento que no es mi sitio. Y al revés, ¿no? Es como si yo tengo un proyecto y entra alguien que tampoco siento que tenga mucho feeling, es que pienso, no sé, es como raro, ¿no? En plan, pues estar aquí mucho rato los dos y va a ser un poco extraño. Sí, el tema personal yo creo que es vital, más allá de que te guste el proyecto. Claro, esto es, digamos, bajando a lo artístico, a la visión del proyecto que queréis tener, pero yo os quiero preguntar, le voy a preguntar primero a Andrea, pero os abro luego el turno si queréis intervenir en cualquier momento, sobre las estructuras. A nivel estatal, a nivel de ayudas, a nivel también legal, ¿están preparados los países? ¿Están preparados los estados? ¿Creéis que esa colaboración es fehaciente? ¿Es útil sobre todo? ¿Es útil, por ejemplo, una estructura como la Unión Europea para coproducir?
Hombre, yo desde luego llevo 10 años produciendo y hasta ahora no he sabido producir de otra manera, en el sentido de que yo no conozco, o sea, pues hablaba ayer con gente que financia con Estados Unidos, con fondos privados, con equity, con todas estas movidas, yo no las conozco. Las plataformas tampoco las conozco. Entonces, para mí las instituciones son los interlocutores a los que voy a acudir en primer lugar, más que nada porque también te dan una especie de solidez. Te avalan el proyecto y eso no quiere decir, o sea, insisto, Sirat es una peli muy radical y ha sido avalada por el Sense, por el ICA, por Eurimages, o sea, no tiene por qué ser sinónimo de ceder al sistema, que el sistema te apoye. O sea, yo creo que al revés, los productores tenemos que interactuar con el sistema para que nuestras propuestas radicales, los universos singulares de cineastas a los que queremos apoyar, tengan espacio con ese dinero público, que luego vamos a completar obviamente con teles, con lo que sea, ¿no? Pero yo no sé producir de otra manera todavía y creo que realmente, pues justamente en el caso de España, yo admiro muchísimo lo que se está haciendo a nivel institucional. Es que ha cambiado muchísimo las posibilidades, digamos, desde hace 10 años, cuando yo me fui a Francia hasta ahora, ¿no? Pues justamente la radicalidad y la autoralidad, no sé si existe esa palabra, pero son elementos que yo veo mucho en el cine español contemporáneo y todas estas películas vienen financiadas con instituciones. Entonces, no sé si es la respuesta adecuada, pero bueno, y volviendo a lo que te decía antes, pues realmente cuando hay proyectos que extrañamente pueden ser financiados por varias instituciones y a la vez pues mantener ese aspecto creativo muy singular, muy coherente con lo que era el primer dossier del que hablábamos antes, del primer esbozo del director, hay como algo que te hace sentir especialmente gratificado porque no te has vendido al sistema, ¿no? Has hecho que el sistema entre en la peli. No sé, Miguel, si tienes algo que aportar a este respecto sobre lo estatal. Sí. Mira, el otro día estaba en una reunión con una asesora legal de Colombia y me decía que nos envidiaban porque en Europa tenemos, o sea, pues todo este mejunje de instituciones que más o menos encajan bastante bien. Tanto nosotros en España a nivel autonómico con la legislación estatal, como dentro de Europa todos los países. Entonces, al final, es mucho más fácil construir una coproducción internacional europea que tenga 4 países europeos, 3 autonomías y más o menos todo encaja que hacer una coproducción, por ejemplo, con Reino Unido. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, en Latinoamérica no tienen esta red, ¿no?, de cooperación ni de distribución como tenemos aquí. Entonces, o sea, la verdad es que somos afortunados porque podemos beber de muchas fuentes y creo que lo tenemos bastante interiorizado, que es muy natural hacer una coproducción con Bélgica, con Polonia, con Francia o menos con Portugal, que no sé por qué estamos tan lejos, que cuesta mucho hacerlas, cuando debería ser mucho más sencillo. Pero vamos, o sea, que lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Entonces, al final... y volviendo un poco a la selección de proyectos, nosotros, por ejemplo, recibimos cada año pues fácilmente, porque cada semana recibimos 10 proyectos, pues al cabo del año son 500 proyectos. Entonces, si tú los tirases todos a la vez encima de una mesa, verías que habría 2 o 3 que brillan por sí mismos y retienes. Entonces, esos son los proyectos que a nosotros nos interesa hacer. Y luego construimos la ruta crítica de financiación en función de el proyecto que nos apetecería hacer. Vemos también si los partners son los adecuados, si hay piel, porque tiene que haber piel con el coproductor. Entonces, si todo encaja, pues vamos adelante con ese proyecto. No intentamos crear una estructura financiera alrededor y luego prácticamente elegimos un proyecto que encaje en eso, sino justo al contrario. Por eso es bastante ad hoc. Y eso es lo bonito, ¿no?, que es un trabajo de orfebrería. Ariadna, además del llamamiento a los productores portugueses, que por favor empiecen a coger el teléfono, quería preguntarte por la figura del productor y cómo ha evolucionado. Quiero decir, estamos acostumbrados a que las películas de hace medio siglo era este señor con un puro que llegaba de vez en cuando al rodaje a dar órdenes y era como casi un látigo, ¿no?, para las producciones. Y ahora no, ahora sois los que más ojeras tenéis, los que más horas de sueño sin finiquitar tenéis encima. Es duro. La pregunta en realidad es un poco más difícil. ¿Merece la pena? ¡Wow! Dificilísima.
A ver, supongo que si lo pusiéramos en una balanza y no sumara positivo, no estaríamos aquí. Okay. Supongo que también hay un punto de masoquismo, en este sumar positivos, esto también es verdad. Y hay otra cosa que yo siempre digo, que es que, a ver, este es un trabajo al final del día. Y cualquier persona que trabaje de lo que sea, por mucho que te guste tu curro, a ver, un día lloras. No pasa nada, se puede decir. Y un día lo vas a pasar mal, y un día te vas a levantar con ansiedad y no sé qué. Esto en el cine y seguramente en la mayoría de trabajos, y sobre todo en los creativos. Pero supongo que sí, que estamos aquí porque nos suma y porque al final lo positivo, que cada uno lo va a encontrar en lo que sea, ¿eh? O sea, al final, pues, hay quien lo va a encontrar puramente, yo qué sé, en un tema de representación, hay quien lo va a encontrar en un tema puramente económico, hay quien lo va a encontrar en muchos sitios, ¿eh? O sea, aquí cada uno es de su padre y de su madre, pero sí, supongo que al final, por quien tú eres y por el tipo de cine que produces y lo que esperas de él, te tiene que sumar. Uh-huh. Claro, estos días en ECAM Forum, viendo los proyectos, me dio por fijarme en las edades de la gente que los presenta. Y claro, uno esperaría que la media esté en los 20s y realmente está en los 30s y más allá. Entonces, me quedo contigo, Ariadna, pero por favor, me gustaría luego escucharos a los demás sobre qué significa este cambio que también se ve, por ejemplo, en la categoría del Goya Dirección Nobel, que hemos pasado de 22-23 a 45 o 46. Se debe a muchos motivos y muchos estructurales. La realidad es que en España la gente está haciendo sus óperas primas a los 35, esta es la edad media. Y creo que va subiendo, incluso, o sea, por muchos motivos. El primero es que yo creo que ha habido una profesionalización, tanto desde productores a directores a guionistas. Mucha de la gente que llega aquí llega a través de unos estudios. Esto, pues yo qué sé, hace 40 años no había estudios de cine. Y esto, pues evidentemente también encamina unas cosas. Creo que hay una precariedad cuando tienes 20 años. Y el tercero es que cuesta mucho llegar allí. O sea, cuesta mucho poder tener la estabilidad económica para poder levantar una ópera prima. Y esta es la realidad. O sea, levantar una primera peli... yo siempre se lo digo a mis alumnos, en plan, son 6 años, si te va todo, o sea, así de bien. Entonces, pues es que claro que te va a pasar a los 35 para adelante. Y además yo creo que también los procesos de desarrollo se han alargado mucho, positivamente, creo. O sea, al final, es verdad que hay una cosa que es sobreescribir las pelis, que les puede ir mal, pero al final, pues yo qué sé, que las pelis tengan una vida y que les pasen tiempo, también les suma, ¿no?, a los creadores y a lo que esperan de ellas. Creo que antes, pues tú escribías un guión y lo podías ir a financiar. Ahora, si es tu primera peli, pues tienes que pasar por mercados, tienes que pasar por labs, tienes que llegar ya con muchos sellitos. Es verdad que puedes no hacer este trayecto, pero es verdad que es un trayecto que cada vez es más habitual. O sea, los proyectos llegan con un recorrido de desarrollo mucho, mucho más largo. Claro, al final, entre que te gradúas, que haces un máster, si es que haces un máster, que empiezas a escribir con tus colegas, que no sé qué, tal, y empiezas a desarrollar ese proyecto mientras tienes otro curro que te mantenga económicamente, porque al final, pues, o vienes de una clase social o tienes que trabajar. Los procesos se alargan y la gente está haciendo sus primeras pelis. Pues esto en España la media es a los 35 años. Uh-huh. Andrea, quería escucharte al respecto de esto y luego a Miguel. ¿Cómo valoras tú ese crecimiento de la media? Bueno, yo estaba pensando, justamente, no es para hablar de mí, en plan, vengo a hablar de mi libro y todo eso, pero, por ejemplo, para mí una de las experiencias más bonitas que he tenido y una gran suerte que he tenido como productora ha sido acompañar a Víctor Iriarte con Sobre todo de noche, que es su ópera prima y que estrenamos en 2023. Bueno, Víctor hizo esta peli con 47 años y, a ver, entre otras cosas muy bellas que le he escuchado decir muchas veces sobre la peli, cuando le preguntaban al respecto de, bueno, ¿cómo puede ser una ópera prima a los 47? Y él decía, bueno, es que esta película para mí hubiera sido imposible hacerla, no solo a nivel económico y a nivel de profesional, sino a nivel de vivido. O sea, yo este relato solo lo puedo sacar con este desgarro, con esta emoción, después de haber pasado por un trabajo personal
y esto solo podría haber acontecido ahora, o sea, no a los 25. Entonces, yo creo que depende, lo que decíamos antes, cada peli es una historia nueva, es un posicionamiento distinto. Hay pelis, o sea, la primera peli de Leos Carax a los 23 años es una obra maestra y la puede hacer con 23 años porque va de eso. Pero depende de qué vaya la peli, depende de qué emoción, depende de qué madurez exija. Exige, creo, un vivido u otro, al margen de las exigencias, digamos, del mercado, de tener más o menos pues callo con el cine. Y yo siempre, bueno, pues eso, pienso en Pialá, pienso en muchos cineastas que empezaron muy mayores y que tuvieron voces muy importantes. Entonces yo defiendo muchísimo ese espacio, reivindicar que salgamos de las categorías, que Dirección Nobel sea para gente, para post-teenagers, ¿sabes? Que está bien abrirlo a otras categorías, a otras edades, vamos. Totalmente. Quería preguntarte, Miguel, la pregunta, o sea, es un poco la misma, pero te la perfilo. ¿Afecta en algo que lo que estás leyendo, el proyecto que estás planteándote, lo dirige alguien de 25 o alguien de 45? Seguro, seguro. Aunque no te sé decir el por qué, pero seguro. A ver, nosotros, claro que estamos ya lejos de los 30, por desgracia, aunque no lo parezca. Cuando nos viene un chaval joven de 20 y pocos o una nueva directora, hay veces que es cuestión de confianza, ¿vale? O sea, porque el talento más o menos sí que se detecta, ¿no? Que tengan un discurso propio, una forma de presentar la película, el proyecto, y que veamos que allí puede haber una voz, aunque muchas veces no entendamos ni su lenguaje ni lo que están diciendo, ¿vale? Porque es tal el salto generacional, ¿no? Entre cuando tienes 50, cuando tienes 20 y pocos, que, o sea, yo soy incapaz de dar ningún tipo de consejo a alguien de 25 años. Lo único que puedo hacer es confiar en su voz, ¿no? Y decir, bueno, tú confía en nosotros, te vamos a apoyar y te vamos a respaldar, pero no te vamos a marcar artísticamente, porque, o sea, pienso que al final ellos van a hacer una película con un lenguaje para su generación, ¿no? Y es un lenguaje que a lo mejor nosotros no entendemos. O sea, yo tengo mi hija de 19 años que cada vez que nos vamos de viaje por ahí o una fiesta o lo que sea, le digo, edita tú el vídeo. Claro, y me empieza a editar con el lenguaje que ella conoce, ¿no? El de Claro. TikTok. Y yo flipo, o sea, digo, hostia, es que me encanta. O sea, yo nunca lo editaría así, ¿no? O sea, yo haría ahí 4 cortes y imagínate, o sea, las locuras que haría, que luego sería súper aburrido, y cuando veo lo suyo, tiene un dinamismo, tiene una fuerza, ¿vale? O sea, y lo hace solo por placer, ningún tipo de pretensión artística. Entonces, o sea, eso me entusiasma. Y luego, un poco volviendo a lo de los directores ya con una edad mucho más madura, ahí sí que es mucho más fácil, ¿no? Que nos encontremos, porque sí que más o menos habremos bebido lo mismo. A nosotros nos ha pasado ahora con Avelina Prat, ¿vale? O sea, que está siendo un exitazo en taquilla, lo que nunca nos había pasado, ¿vale? O sea, en 20 años. ¿Por qué? Pues ella hizo su primera película hace 3 años, que fue Basil. Entonces, es una nueva directora, claro, o sea, con un nivel de madurez, y esa película solo lo puede hacer una persona como ella, con su experiencia vital y su tranquilidad y paz, ¿vale? O sea, mientras que un joven, o sea, una persona joven, bueno, habrá casos excepcionales, pero harán otro tipo de películas. Y nosotros, como productores, creo que debemos apoyar a ambos, aunque haya lenguajes que no entendamos. Totalmente. Solo confiar en ellos. No, me decía, por ejemplo, Danny Boyle, he hablado con él esta semana, que claro, para buscar el look de la nueva 28 años después ha tenido que sumergirse en TikTok, en las plantillas de CapCut para encontrar el sucio de hoy, que no es el sucio de hace 20 años. Lo vamos a dejar aquí, os agradezco muchísimo vuestra presencia y nada, muchísima suerte con todo lo que venga. No os he querido preguntar, no os he querido poner contra la pared, ya hablaremos en el futuro de lo que viene, así que muchísimas gracias, Andrea. Gracias a vosotros. Miguel. Mil gracias. Y Ariadna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Kinético en todo lo que va a dar de sí ECAM Forum en su segunda edición.